Hola, buen día a todas y a todos. Nosotras representamos un conversatorio feminista con perspectiva sociológica y el día de hoy estamos aquí porque queremos hablarles de temas que son sumamente importantes. Nos dimos a la tarea de recabar toda esta información con el fin de explicarles, deseando que esto sea de gran interés para ustedes, pero sobre todo que puedan aplicar toda esta información a su vida. Siendo así, empezamos con nuestra presentación. Para entender mejor lo que es la violencia simbólica, hay que tener muy claro lo que es la violencia. Y para esto hay que decir primero que es un acto relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tipo de relación social dentro de la familia, del noviazgo, de la escuela, del trabajo. Y esto, según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, dice que es el uso intencional de la fuerza física y verbal o psicológica contra uno mismo u otras personas, incluso en un grupo o una comunidad, que esto trae consecuencias y muy probablemente traiga consigo traumatismos, daños psicológicos, problemas de desarrollo e inclusive la muerte. Y para esto hay que decir que es un acto multicausal, que tiene que ver con diferentes factores que hacen que la violencia sea ejercida a partir de un contexto determinado. O sea, que la violencia es un fenómeno histórico que ha pasado a lo largo de los años y que esto ha tenido diferentes repercusiones en la sociedad y en los sujetos dentro de esa sociedad. Estos factores pueden ser políticos, económicos, jurídicos, psicológicos, culturales, sociales, y depende del entorno en el que esto se desarrolle para que la violencia sea visible o no. Que hay diferentes formas de violencia y hay que tenerlas muy en cuenta para poder detectarlas. Y brevemente voy a mencionar a grandes rasgos lo que son estas formas de violencia. Existe la violencia física, que es el maltrato directo corporal de un sujeto hacia otro, que le provoca ciertas agresiones físicas como golpes, la violencia gestual, que también tiene que ver con un lenguaje físico, pero no tiene que ver con una agresión de maltrato. La violencia sexual, que busca fundamentalmente someter el cuerpo y la voluntad de las víctimas. La violencia ambiental, que esto tiene que ver con un entorno violento en donde vive o se desarrolla ese sujeto o esa víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en el lugar donde vive, ya sea en su entorno familiar o de amistad o justamente donde se encuentra su localidad, tiene altos índices de violencia, como por ejemplo robos, asaltos, secuestros, violaciones, etc. Y por último, pero no menos importante, está la violencia verbal, que tiene que ver con un poder ejercido mediante ciertos códigos verbales y amenazadores hacia las víctimas. Estos pueden ser insultos, un lenguaje discriminatorio también, y todo pues con la finalidad de humillar al otro. Y pasando ahora sí a lo que es la violencia simbólica, es importante que entendamos por separado qué es violencia y qué es símbolo, para así poder hacer una conjunción del mismo término y poder entenderlo mejor. Para esto recordemos que la violencia implica una imposición de poder que afecta la calidad de vida en términos psicológicos, biológicos y sociales
de aquel que ejerce esa violencia hacia la víctima. Y el símbolo, pues, es la representación perceptible de una idea o un pensamiento. Además, también es un signo que posee un vínculo referente a diversas asociaciones. Pueden ser culturales, artísticas, religiosas, políticas, comerciales, deportivas, entre otras. Es decir, que el símbolo es eso que relacionamos con algo o alguien dentro de nuestro contexto o nuestro entorno. Y así es como podemos entender que la violencia simbólica puede ser una violencia que no es perceptible de aquel que recibe esa violencia. Es decir, esta se ejerce de manera suave, insidiosa e invisible, porque está tan permeado y tan internalizado ese tipo de violencia a lo largo de su historia, de su contexto, por diferentes factores en los que se ha desenvuelto ese sujeto, que hace que este tipo de violencia sea aceptada. Por ende, los esquemas de pensamiento y valoración cause esa invisibilidad dentro del acto violento. Por eso es tan importante mencionar y tratar este tema de la violencia simbólica, porque muchas veces estamos inmersos en esto que no nos damos cuenta, porque lo hemos aceptado y lo hemos hecho tan normal y rutinario en cierta forma dentro de nuestras actividades diarias que no nos damos cuenta. Entonces, la violencia simbólica es pues un acto violento que se legitima bajo un consenso entre el victimario y la víctima, contribuyendo así a la reproducción intergeneracional de acuerdos sociales desigualitarios. Y esto lo podemos ver reflejado básicamente en las relaciones familiares, que podemos tener un padre o una madre violenta, pero que como así crecimos, lo hemos visto tan normal que no sabemos que estamos siendo violentados. Y por eso es sumamente importante saber y reconocer estas alarmas y focos rojos que hacen que nos percatemos si estamos sufriendo o no violencia simbólica. Y como bien lo comentó nuestra compañera Abril, se trata de una violencia que se esconde entre la cotidianidad de nuestra sociedad y parece normal e inofensiva, pero lo cierto es que no. Atenta a diario contra la dignidad, la libertad y la autonomía. De hecho, muchas veces, o la mayoría de las veces, las víctimas no siempre son conscientes de que están sufriendo violencia. La violencia simbólica la puedes encontrar en diferentes escenarios. Puse en primer lugar la familia porque es el lugar en donde normalmente convivimos todos los días. También puede estar en el noviazgo o relaciones de pareja, en la escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación que son la televisión, las redes sociales, el radio, las revistas, los periódicos, en la calle y en el transporte público, que es normalmente donde la vemos a diario. Y estos son algunos escenarios por mencionarles, pero la realidad es que puede estar en cualquier lugar. La característica principal de esta violencia es que está interiorizada y naturalizada, que hasta cierto punto nosotros creemos que es normal porque las cosas siempre fueron así. Entonces no logramos identificar con claridad cuándo es que estamos ejerciendo o cuándo es que estamos siendo víctimas de esta violencia. Y debemos ser muy atentos, ya que hacer un tipo de agresión sutil, como bien lo mencionó Abril, es la base de otros tipos de violencia. Yo les voy a comentar algunas señales o indicadores para
que ustedes puedan detectarla. Los insultos, que bueno, los insultos de cualquier tipo son señales de violencia, entonces ese es uno de los principales indicadores. El control excesivo, que poniendo un ejemplo se puede ver en las relaciones de pareja, ya sea desde revisar el celular hasta controlar todo el día de la persona, dónde está, con quién está. También si te dicen cómo debes comportarte, qué debes hacer, ese es un indicador de que estás siendo violentado o violentada. La manipulación, que de igual manera cualquier tipo de manipulación para hacer alguna cosa que tú no quieres o que va en contra de tus valores, es un indicador. Las burlas constantes, ya sea por cómo te vistes, por cómo luces, por cómo hablas, por si te equivocas en algo. Si se trata de una persona que siempre está al pendiente de tus errores y pendiente a tu vida para en cualquier momento burlarse de ti, es una señal muy clara. Otro indicador es si evitas dar tu opinión por temor. No es normal que tengas miedo a opinar y no es normal ningún tipo de humillación o intimidación. Si tú tienes miedo de dar alguna opinión para evitar caer en ridículo o por temor a que se burlen de ti, también estás siendo víctima de violencia. Otra señal es las críticas en tu forma de vestir o las críticas en cómo debes verte. Cuando te dicen que tu cuerpo o la forma en cómo te ves no está bien, pero tú crees lo contrario y tú te sientes bien. También cuando quieren decirte qué puedes hacer y qué no puedes hacer con tu cuerpo y la forma en cómo te comportas, estás siendo víctima. Otra señal puede ser las connotaciones sexuales, que bueno, estas las podemos ver principalmente en el espacio público como la calle y el transporte. Se presenta principalmente en acoso callejero y es una de las formas de violencia que vivimos a diario. Pasar por la calle y que otros hombres te griten no es normal, es un tipo de violencia. Los estereotipos de rol también son una señal y estos también los vivimos a diario. Generalmente pasan por desapercibidos porque se asumen como algo tan normal y a veces suelen presentarse o la mayoría de las veces se presentan en frases o en burlas. Por mencionarles algunas de ellas que seguro han escuchado es detrás de un hombre hay una buena mujer, el fútbol solo es para hombres, calladita te ves más bonita, la mujer es la que se encarga del hogar y los hijos. Y como estas frases hay muchas y esas nos indican que se está ejerciendo un tipo de violencia simbólica. Y por último, si limitan el rol de mujer a ser madre. Pensar y obligar que las mujeres, solamente por ser mujeres, deben cumplir el rol de ser madre, es otra forma de violencia simbólica, porque implica la falta de respeto a la decisión personal. Entonces, como pueden ver, estas son algunas señales e indicadores que seguro hemos visto y que creemos que son normales, pero no lo son. Por último, quiero decirles que es muy importante estar atentos y tratar de identificar estas señales para evitar que se sigan repitiendo y que sigan siendo normales, ya que como lo dije, muchos de estos comportamientos hacen daño y es importante también identificar si estamos siendo reproductores de este tipo de señales o si estamos siendo víctimas de este tipo de señales para poner un alto. Yo les voy a hablar acerca de un poquito de qué son los micromachismos y por qué es importante conocerlos. Bueno, es importante conocerlos porque son un tipo de violencia que puede resultar imperceptible, pero que ahí está. Es decir, sufrimos de ella o somos víctimas de ella todos los días, pero puede resultar tan imperceptible que no nos damos cuenta o no logramos reflexionar acerca de ellos y entonces somos parte del problema y va. Provocan desigualdad de género, por supuesto. Luis Bonino Méndez lo denota como tiranías o terrorismo íntimo, un tipo de violencia blanda.
El fenómeno incluye ideas, gestos, actitudes interiorizados como justificados y justificados como naturales. Nos condicionan nuestro día a día completamente. De acuerdo con la socióloga Laura Aguirre, esta es una violencia que sufrimos las mujeres y que se desvaloriza. Es importante conocer los micromachismos porque son un machismo de menor intensidad. Puede resultar y pasar desapercibido, sin embargo está en lo cotidiano, en nuestro día a día, y es aceptado tanto por hombres como por mujeres. Y radica en lo diario. Entonces es importante diferenciarlo del machismo, porque el machismo entonces ya es la prepotencia de los hombres respecto a las mujeres. El machismo ya es un tipo de violencia que discrimina totalmente. Les voy a pasar acá entonces un video de algunas testigos o de algunas víctimas de justo estos micromachismos en su día normal, en su día a día, para que las podamos conocer un poquito más y sepamos desde dónde podemos ver los micromachismos, cómo podemos reflexionar acerca de ellos y por qué es importante. Pues cuando buscaba financiación para mi primera peli, iba con mis productores a las reuniones, en la que las preguntas eran dirigidas a ellos. ¿No? Esto, bueno, la directora a lo mejor tiene algo que decir. Después de un debate en el Parlamento se hizo una crónica y a los hombres se hacía una crónica sobre el contenido de sus intervenciones y a otra diputada y a mí pues se hizo la crónica en función de la ropa que llevábamos. Si estamos en el estudio mezclando una canción y yo le comento al técnico o a quien sea, mira a Juan buscando su aprobación a lo que yo acabo de decir, pero si Juan dice al técnico que suba la pista de bajo, nadie me mira a mí para buscar mi aprobación. Y tú tienes que tomar una decisión y tienes que comunicársela a tu equipo y tienes que decir vamos en esta dirección, y entonces es siempre considerada un gesto de excesiva autoridad o eso, ¿no? Una mujer mandona, borde. Con mi primer novio yo me puse a hablar con unos amigos suyos. Él me llevó a un sitio apartado y me dijo que era una puta. Que era una puta porque estaba tonteando con otros chicos. En cierta ocasión colgué una foto en el perfil de Twitter donde se me veía un pie y un trozo de tacón, y al minuto empezaron a hacer una serie de comentarios: estricta gobernanta, sadomasoquismo, el tacón. Recuerdo que tenía un novio brasileño blanco y a él le preguntaban que si yo estaba con él por los papeles. Yo nací en Madrid. De repente estoy rodeada de 3 personas, hombres de cierta edad, se me invade directamente mi espacio, se me tapa la boca y se finge darme un beso. Todo ello con una intención claramente de reírse con los compañeros. Cuando nosotras hemos ganado un campeonato, pues hemos sido noticia un día. En un día nos han reclamado absolutamente todos los medios, pero se queda ahí en 24 horas, ¿no? Pues me han pasado un listado de posibles participantes en una de las conferencias y rápidamente me ha llamado la atención que solo un 18% de los ponentes eran mujeres. Y cuando me preguntaban, ¿tienes hijos? No, no tengo hijos. Y entonces una respuesta habitual era, bueno, no te preocupes, ya tendrás. Yo no me pongo tacones nunca en mi día a día porque a mí me apetezca, no lo hago. Y de repente me veo en el taxi con tacones y pienso, ¿en qué momento me puse esto? No soy yo. O sea, a los hombres se les juzga por su trabajo, por lo que hacen, por su rendimiento, pero no por su aspecto. Me he pasado la mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, pensando en mi cuerpo y en lo gorda que estaba. La gente piensa que la parte, digamos, más sentimental lo hace la chica y la parte de la música más matemática y más técnica lo hace el hombre. Me quedé dormida en el autobús y recuerdo que cuando me desperté encontré a un hombre al lado que se estaba tocando abiertamente, ¿no? Que estés en Gran Vía esperando a alguna persona y te pregunten ¿cuánto cobras? Ah, ¿vas a ir tú? ¿Vas sola? Es esa especie como de miedo difuso pero constante que te inoculan casi desde que naces. Sí me iba a desnudar en el cartel electoral como había hecho Albert Rivera en el año 2006. ¿No te han engordado un poco las caderas? ¿Y lo has escrito tú sola? ¿Tú eres la mujer de quién? A mí también me han cambiado la equipación para parecer más femenina. A mí también me han hecho sentir mal con mi cuerpo. Por vestir como me da la gana.
A mí también me han exigido más por ser una mujer. Me dicen barbaridades si no voy acompañada de un hombre. A mí también me han tomado menos en serio por ser una mujer. A mí también me han llamado mandona por hacer mi trabajo. Que dónde estaba mi jefe cuando la jefa era yo. A mí también me ha faltado el respeto por ser mujer, pero no me va a pasar nunca más. Que asumieran que yo no era una científica independiente y que trabajaba para un hombre. A mí también me han juzgado por haber decidido no tener hijos. A mí también. Bueno, una vez visto el video ya podemos conocer un poquito más, podemos reflexionar si nosotras hemos sido víctimas de algún micromachismo. Les aseguro que sí, que lo hemos sido tanto en casa como en la escuela, en nuestra vida cotidiana. Yo por supuesto me identifiqué con las chicas, con las señoras, las niñas, que nos contaban un poquito acerca de por qué están en desacuerdo con esto, por qué es importante y claro, o sea, cómo podemos verlas, cómo podemos identificarlos. Este tipo de violencia puede resultar capilar e imperceptible, sin embargo, produce daños a largo plazo y son efectos difíciles de revertir en el tiempo, como es la sujeción silenciosa de las mujeres. Trabajar sobre esta subjetividad de las mujeres de manera continua e impune es infalible para perpetuar el sexismo, ayudar justamente a que se termine esta gran brecha de desigualdad de género que ha existido a través de los años. Luchamos para terminar con ello día con día. María Sotelo señala, el clásico piropo no se produce con la misma virulencia que hace unos años, por fortuna, pero ahí sigue ahí, y los gestos de este tipo hacen daño al desarrollo normal de la mujer. Son cambios pequeñitos y son cambios que pueden resultar a largo plazo, pero es importante terminar con ellos, porque también producen autoestima baja, es decir, un ejemplo muy banal, normal y que les aseguro que también han sido parte de esto es que quizá no podemos salir a la calle vestidas como queremos vestirnos, maquilladas como queremos maquillarnos por miedo que alguien nos diga algo, por miedo que alguien nos vaya a acosar, por miedo que nos silben. Es una actitud muy incómoda y es algo que no debería de existir. ¿Me explico? Normalizar el fenómeno y darle continuidad también es un efecto de estos micromachismos. Entonces se vuelven un lenguaje popular y es heredado de generación en generación. Por eso es que hay que trabajar nuestro lenguaje. Incluso si tenemos niños pequeñitos en casa, hay que trabajarlo, hay que enseñarles a que esto está mal. Y bueno, es una violencia cotidiana que, como lo dijo Laura Aguirre, se desvaloriza, pero que no tendría que ser así. No es no importante, no es una exageración, todo lo contrario. Entonces, bueno, y justo como menciona Pierre Bourdieu, en muchos ámbitos, aún hoy, la dominación masculina está bien asegurada para transitar sin justificación alguna. Ella se contenta con ser, en el modo de la evidencia. Entonces, bueno, pues por ahí los micromachismos pasan tan imperceptibles que podríamos no verlos, pero ahora sabemos que existen y sabemos, en un ratito Cristal nos va a dar algunas estrategias para acabar con ellos desde nuestras trincheras, desde lo que podemos hacer personalmente, porque es justo eso. La cultura va cambiando de generación en generación si comenzamos con nosotros mismos. Entonces, por eso es muy importante. Buenas tardes, yo les voy a exponer cuáles son los tipos de micromachismos y cómo detectarlos. Un tipo de micromachismo es el micromachismo utilitario. Son aquellos que fuerzan la disponibilidad femenina aprovechándola en los diferentes aspectos, sobre todo en los aspectos domésticos y en el cuidado del comportamiento de la mujer en sociedad, tratando de que éste sea lo más tradicional posible con el objetivo de beneficiarse de ellos. Algunos ejemplos de estas conductas son que las mujeres son las cuidadoras del hogar y que el hombre se ve como el proveedor. Otra es que se delegan casi en su totalidad el cuidado de las personas, ya sean hijos o adultos mayores,
por parte de la pareja, ¿no? Los hombres se involucran en las tareas domésticas muy poco y si lo hacen como ayudando. Esto de alguna manera está mal porque ambos son responsables de mantener un hogar funcional. Para los dos no se debe de ayudar o dejar toda esa carga sobre la mujer. Otro tipo de micromachismos son los micromachismos encubiertos o indirectos. Implican el abuso de confianza y credibilidad femenina, ocultando su objetivo. Son muy sutiles y pasan especialmente desapercibidos. Este tipo de conducta suele causar en las mujeres un sentimiento de confusión, de culpa y dudas, lo cual favorece a que disminuya su autoestima. Incluyen conductas como la manipulación, los mensajes con doble sentido, afectivo y agresivo, comunicación ofensiva, engaños y mentiras, la desvalorización de otra persona y comparaciones con otras personas para hacerlas sentir menos, las cuales provocan que desaparezca la voluntad de la mujer. Por ejemplo, te hacen pedir perdón por sus errores, te hacen encontrar errores y defectos en ti mismo y dejan de lado todas tus virtudes. Cortan tus vínculos familiares y también te prohíben cosas como salir a trabajar, estudiar o salir con amigos. Otro tipo de micromachismos es el micromachismo de crisis. Fuerzan la permanencia de la desigualdad entre hombres y mujeres y estos se desequilibran cuando aumenta el poder personal de una mujer y disminuye el poder de un hombre. Podría decirse en el trabajo, cuando una mujer empieza a tener otros puestos y el hombre se queda como en algún momento estancado, le empiezan a hacer comentarios como que la mujer no está ahí por su esfuerzo, sino por alguna otra cuestión que no tiene nada que ver, que más bien la ataca como persona. Y se refleja en conductas en las parejas como en el falso apoyo, en sí, yo quiero que tú crezcas, pero tampoco quiero que crezcas más que yo, porque no, también es una cuestión de cuando una mujer gana más que un hombre, esto los puede hacer sentir como menos valiosos en la relación y que pierden poder en la relación cuando no debería de ser así. También se empiezan a victimizar y ya empiezan a culpar, por ejemplo, en este caso al trabajo, que pasas más tiempo en el trabajo, ya no estás en la casa, ya no me puedes atender como antes y este tipo de cuestiones. Otro tipo de micromachismos es el micromachismo coercitivo o directos, que implican una retención del poder y son aquellos que utilizan la fuerza física, económica o de personalidad para intentar convencer a las mujeres de que no tienen razón. Son conductas como el control del dinero, los sabotajes en la comunicación, control de las redes sociales y el uso abusivo del espacio para sí y la imposición de intimidad. En el uso abusivo del espacio y tiempo es que las personas se enfrascan solamente en su pareja. Ya no pueden tener como más relaciones fuera, ya sea amistosas, familiares, de trabajo, y todo su tiempo se dedica para esa persona. Aquí les puse una tabla de otros tipos de micromachismo que encontré, que es el mansplaining. Va a explicar que es la necesidad de explicar algo a una mujer sin que ella te lo pida, y muchas veces se hace de forma condescendiente. Asume la ignorancia por parte de la persona con quien se está hablando y es como si una mujer no supiera de lo que se está hablando, que por el hecho de ser mujer es ignorante sobre ese tema, o por el hecho de yo ser hombre soy más conocedor de un tema que ella. El otro es el maninterrupting, y sucede cuando una mujer está hablando con un hombre y se le interrumpe bruscamente sin esperar a que ella termine. De este modo la conversación ya solo gira en torno a él y ahora es él el que me explica las cosas. El tercero es usar el término feminazi. El usar este término busca invalidar los argumentos de todas las mujeres que luchamos en contra del sistema patriarcal y el cual oprime a las mujeres y nos violenta.
Otro tipo es el proprieting, es cuando un hombre se lleva el crédito y el reconocimiento por la idea de una mujer. El quinto es la manipulación. Se refiere a un tipo de violencia emocional muy sutil a través del cual se manipula a una persona para que dude de la percepción de su propio juicio. Por ejemplo, cuando dicen estás exagerando, eres muy dramática, eres muy sensible, yo nunca dije eso, o deja de imaginarte cosas. Van asociadas sobre todo con cuando se presenta alguna infidelidad y la otra persona tiene celos. El sexto es el concepto de que los hombres, el concepto de hombres de verdad. Desde la infancia se les enseña a ser lo suficientemente hombres. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere con que sea un hombre de verdad? Esto hace referencia a evitar todo lo considerado femenino. Se les vende la idea de que deben de ser agresivos y poco sensibles a las necesidades afectivas de quienes los rodean. Y es realmente un problema porque los hombres no pueden expresar sus sentimientos en sociedad y los reprimen. Y eso debemos de eliminarlo porque todos somos sensibles y todos debemos de poder experimentar esta parte de nosotros. Y bueno, aquí les dejo otros ejemplos de micromachismos que a lo mejor y hemos escuchado en nuestra vida y podemos irlos identificando. Uno es creer que las mujeres y los hombres no pueden ser amigos. 2. Dar por hecho que en una relación el hombre siempre es el que paga las cuentas. 3. Asombrarnos cuando un hombre ayuda en las tareas de la casa. No es ayuda, es parte de su responsabilidad al decidir co-crear un hogar. Es lo que les decía al principio de los micromachismos utilitarios. El cuarto es preguntar por planes para tener hijos a una mujer antes de contratarla en un trabajo. Otro es usar frases como lloras como niña o hacer cualquier cosa como niña para burlarse de un hombre. También acomplejarse porque la mujer tenga un sueldo mejor que el de su pareja. Preguntas como ¿y el novio y la novia? También son micromachismos. O es muy típico para las mujeres que les preguntan ¿y para cuándo los hijos? Cuando el ser madre no debería de ser el mayor éxito de una mujer. Puede crecer profesionalmente en otros aspectos y a lo mejor y ella no quiere tener hijos, ¿no? Entonces esta pregunta es como de una forma sutil el para ver cuándo te vas a convertir en madre y vas a ser una mujer de verdad. El otro es, los hombres pueden regresar a las 2 a.m. y las mujeres a las 11 p.m. Hay una restricción en los horarios y en las salidas. Sobre todo pueden verlo cuando, en una familia, cuando son hermanos y hermanas, hay mayores restricciones para las mujeres en cuestión de salir que para los hombres. El 10º es una mujer bebiendo se ve muy mal. Y otro es creer que ciertas acciones, objetos, colores, actividades son exclusivas para cierto género, como por ejemplo el ballet, el fútbol, el azul para niños, el rosa para niñas. Este tipo de cosas son micromachismos. De modo muy sencillo, la violencia simbólica impone jerarquías y reproduce esquemas de opresión, desigualdad, de discriminación y de relaciones de poder. El micromachismo es una forma en la cual se va a expresar esta violencia, pero en nuestra vida cotidiana, y por eso es muy difícil de detectarlo y por tanto de combatirlo. La cuestión es cómo desactivar la violencia simbólica y los micromachismos. Es por ello que hemos traído unas estrategias que parecieran ser muy generales, pero están relacionadas entre sí y nos van a poder servir para poder combatir y prevenir la violencia en nuestra vida cotidiana, en la familia, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, etc.
En este sentido, nuestra primera estrategia es cuestionar la ideología predominante, es decir, hay que analizar, ver, comprender, reconocer que lo que vemos en las redes sociales o en los programas de televisión y lo que escuchamos como la música están cargados de mensajes que reproducen la violencia. Es decir, por ejemplo, el reggaetón es un género musical muy etiquetado que violenta a la mujer, que sexualiza a la mujer y que ve a la mujer como objeto sexual. Sin embargo, no nos ponemos a ser conscientes que hay otros géneros musicales de rock, banda y salsa que también violentan a la mujer. Por ejemplo, los Guns N' Roses tienen una tienen una canción que dice: date la vuelta, perra, tengo un uso para ti, aparte de no tener nada que hacer, yo me aburro. O por ejemplo, los Beatles tienen una canción que hace referencia a: preferiría verte muerta, pequeña niña, que con otro hombre. Son expresiones que, porque están en otro idioma, no entendemos ni tampoco alcanzamos a dimensionar que están violentando a la mujer, y aparte están reproduciendo una mente de violencia específicamente de los hombres a las mujeres. Nuestra segunda estrategia también tiene que ver con incluir un lenguaje inclusivo y reconocer que todas y todos tenemos derechos y que tenemos también derecho a decidir libremente de lo que queremos hacer, de cómo queremos vestirnos y demás. La otra estrategia va encaminada a crear conciencia de que la violencia no es normal y de que en los varios espacios y cosas y frases que hacemos desde que estamos pequeños, incluso nuestras mamás, tíos, padres, hermanos, hacen pequeños mensajes de que está reproduciendo violencia de género. En este sentido, por ejemplo, el decir que el rosa es para niña y el azul es para niño, estamos creando una cuestión y una cultura de violencia de género. Por ejemplo, no a todas las niñas nos gusta el color rosa y ni a todos los niños les gusta el color azul. Es decir, elegir con qué queremos jugar, qué nos queremos poner, cómo nos queremos vestir, qué colores usar. Son cuestiones que nosotros tenemos que decidir para también formar nuestra identidad y romper con esos valores y con estas formas de pensar. Estamos combatiendo la violencia y los micromachismos. También, por ejemplo, hay que entender y reeducarnos en que los hombres también son responsables del cuidado de las y los hijos y no solamente las mujeres. Desde pequeños tenemos que enseñar a los niños y a las niñas de que tienen que colaborar con las tareas del hogar y que el quehacer, el lavar los trastes, lavar la ropa, hacer de comer, no solamente le compete a las mujeres, sino también a los niños. Otra estrategia es: hay que reconocer que hay diferentes formas de relacionarnos y que no solamente son formas en las cuales hay jerarquías, sino más bien hay que entender que una mujer también puede ser jefa de un hombre y no porque una mujer sea jefa de un hombre, el hombre va a ser menos. Y también hay que ver que las relaciones de noviazgo no son normales, el que las personas te impongan cómo vestirte o que te golpeen, que te pellizquen, que te hagan sentir menos, que te pidan las contraseñas de tus redes sociales o de tu teléfono celular, porque son acciones violentas que estás dejando pasar y que se reproducen sin darnos cuenta. Otra de las estrategias que también tenemos aquí, pues es hacer visibles los micromachismos, deslegitimarlos y ver que no son normales. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, en el ámbito educativo hay los profesores y todos aquellos que están dentro de las aulas educativas deben de entender que cuando hacen trabajos en equipos no pueden dividir a las mujeres por un lado y a los hombres por otro lado, porque eso está creando una competencia entre ellos y los puede hacer pensar que las mujeres son más inteligentes que los hombres o viceversa, y ya se están creando relaciones de poder. En el ámbito laboral, por ejemplo, tanto hombres como mujeres son capaces de poder llevar a cabo y ser líderes, y tenemos que respetarlos a todos, y no porque sea mujer tenemos que pagarle menos, o no porque sea hombre tenemos que pagarle más, porque entonces estamos reproduciendo esquemas de poderes. Y también el hecho de que
tú tengas una carrera universitaria o tengas más dinero o tengas más prestigio o seas blanco o otras cuestiones que te puedan poner por encima de los demás, no hay que reproducirlos porque entonces está reproduciendo la violencia simbólica y con ello los micromachismos. En general, estas 4 estrategias son muy estructurales, pero realmente no sirven para poder llevar a cabo las acciones para poder prevenir y combatir la violencia. Entonces, el cambio está primero en generar la conciencia en uno para que cuando uno se mueva en los diferentes espacios, en la escuela, con los amigos, en tu casa, con tus hermanos, con tus hermanas, poder reproducir esa conciencia y que juntos vayamos construyendo un ámbito o ámbitos y espacios en los cuales se dé el respeto y pues no se vea a los hombres sobre las mujeres y más bien que sean relaciones en las cuales no haya jerarquías, pero se pueda hacer una retroalimentación entre todos. Ahora veamos por qué es importante combatir la violencia simbólica y los micromachismos. Cambiar la forma en la que actuamos y pensamos puede tener un gran impacto en nuestra cotidianidad. Con pequeños cambios, como se vio en el anterior tema de estrategias, se pueden hacer muchas grandes cosas. Estos son algunos de los impactos y beneficios que puede tener el combatir la violencia simbólica y los micromachismos. Mejora la educación de niños y adolescentes. Como sabemos, los niños crecen con patrones y estos patrones regularmente alimentan la violencia y también el machismo. Poder instruir durante su desarrollo, como en la niñez como en la adolescencia, nos puede ayudar a disminuir y eliminar los patrones antes de llegar a la adultez. También previene la violencia intrafamiliar. Podemos identificar la violencia simbólica que estamos reproduciendo dentro de nuestro hogar. Esto nos podrá hacer tener un hogar sano antes de poder llegar a límites altos y peligrosos. La identificación de la violencia simbólica es importante para no llegar a extremos que puedan llegar a golpes. Evita la construcción del machismo. Al entender y comprender los micromachismos, como lo vimos en unos temas anteriores, podemos detenerlos y así poner un fin a la reproducción de este mismo. Los micromachismos terminan por afectar tanto como a los hombres como a las mujeres. El machismo es la causa de muerte de miles de mujeres en nuestro país y en todo el mundo. Así que también contribuimos a poder evitar feminicidios y así disminuirlos. En nuestro hogar generamos una igualdad necesaria y consciente. Creamos conciencia e impacto en la sociedad. Si dejamos de realizar las acciones y pensamientos que nos llevan a un micromachismo, como los que vimos anteriormente, la sociedad volteará a ver la diferencia entre lo que se ha construido como un rol de hombre y de mujer. Si dejamos de hablar con un lenguaje machismo, nuestras mujeres y nuestros hombres podrán ser libres de ser estigmatizados y de aquellos roles impuestos por la sociedad. También si cuestionamos lo que vemos y escuchamos, dejamos que nuestra mente dé paso a nuevas creencias que así evitarán la violencia y construiremos un mejor futuro. Si identificamos la violencia que puede ser ejercida en nosotros mismos, tendremos más conciencia y determinación para detenerla, ya sea terminarla en una situación de relación, pareja, familia, hijo, padre, hija, hermano, hermana. Si identificamos la violencia, también podremos ser libres de elegir pensar y actuar de una forma distinta y ser libres del machismo y así también de la violencia simbólica. Gracias por la atención a todas y a todos. Queremos agradecer principalmente a la Fundación de Prevención de Violencia Familiar, Fortasec, por habernos brindado el espacio de hablar y tratar de estos temas que son tan importantes y tan latentes para nuestra sociedad. Esperando, como ya lo dije al principio, que toda esta información sea útil y la puedan
llevar a cabo en su vida diaria para poder hacer un cambio significativo. Muchas gracias.